Eres un don nadie, Mateo. Hasta el portero de este edificio vale más que tú, dijo mi esposa frente a todos. 2 semanas después, levantó la vista hacia una torre y vio mi nombre gigante. Me llamo Mateo Salazar. Tenía 36 años y 8 meses cuando entendí algo que me costó años aceptar. Algunas personas no quieren construir contigo, quieren sentirse por encima de ti para siempre. Y lo más difícil era que yo nunca fui un hombre problemático. Trabajaba todos los días. Pagaba mis cuentas. Nunca llegué borracho a casa. Nunca levanté la voz. Siempre pensé que la tranquilidad era una virtud. Pero con el tiempo, mi esposa convirtió esa tranquilidad en una forma de debilidad frente a los demás. Claudia venía de una familia obsesionada con las apariencias. Su padre hablaba de dinero incluso mientras comíamos. Su hermana enseñaba relojes, bolsos y viajes como si fueran trofeos. Y yo era simplemente el que trabaja en computadoras. Así me presentaban. Como si mi vida entera pudiera resumirse en una frase pequeña y aburrida. Nunca preguntaron qué hacía exactamente. Y yo tampoco sentí la necesidad de explicarlo. En ese momento todavía creía que el respeto llegaba solo con el tiempo. Pero estaba equivocado. Todo empeoró cuando Claudia comenzó a ganar más dinero que yo oficialmente. Desde entonces, cada conversación incómoda terminaba igual. Sin mí seguirías viviendo en un apartamento viejo. Mateo, nadie te toma en serio. Eres demasiado simple para este ambiente. Al principio intentaba ignorarlo. Después comencé a guardar silencio. Y ahí fue cuando decidí observar más de lo que hablaba. Porque las personas muestran quiénes son realmente cuando creen que ya te rompieron. Las frases comenzaron a repetirse tanto que incluso nuestros amigos dejaron de intervenir. Algunos bajaban la mirada. Otros sonreían por compromiso. Y los peores, simplemente disfrutaban el momento. Pero la noche que realmente me cambió ocurrió durante el cumpleaños de su padre. Habían reservado un salón privado en un restaurante elegante. Todo estaba perfectamente preparado. Luces suaves. Música tranquila. Copas alineadas. La clase de lugar donde todos intentan parecer más importantes de lo que son. Cuando llegué, vi que cada persona tenía lugar en la mesa principal. Todos, menos yo. Mi nombre estaba colocado en una mesa pequeña, al fondo, cerca de la cocina. Recuerdo quedarme quieto unos segundos mirando aquella tarjeta. Pensé que era un error. Pero entonces escuché la voz de Claudia detrás de mí. Relájate, Mateo. Ahí estás bien. Lo dijo sonriendo. Como si fuera un chiste inocente. Todos rieron. Y honestamente, habría preferido que alguien gritara. Porque aquella risa suave, incómoda, contenida, tenía algo peor. Era la risa de gente que disfruta ver a alguien reducido sin necesidad de ensuciarse las manos. No dije nada. Solo tomé asiento lentamente mientras el camarero evitaba mirarme directamente. Y fue ahí cuando sentí algo que no había sentido en muchos años. Vergüenza. No por mi trabajo. No por mi vida. Vergüenza de haber permitido pequeñas humillaciones durante tanto tiempo. Pero lo que vino después fue aún más importante. Mientras ellos hablaban de negocios heredados, autos financiados y contactos familiares, yo los observaba en silencio pensando en algo que ninguno de ellos imaginaba. Llevaba casi 4 años construyendo un proyecto completamente solo. Algo grande. Algo serio. Algo que necesitaba silencio para crecer. Y por primera vez, entendí que quizá mi error nunca fue ser discreto, sino permitir que confundieran discreción con incapacidad. Esa noche Claudia siguió atacando. Lo hacía con calma. Como quien ya perdió el respeto y ni siquiera intenta ocultarlo. A veces pienso que me casé contigo por lástima. La frase cayó sobre la mesa y nadie reaccionó. Ni siquiera su padre. Yo levanté la mirada despacio. La observé durante unos segundos. Y respondí algo que, en ese momento, nadie entendió realmente. La lástima dura poco cuando aparecen los contratos. Claudia soltó una risa seca. ¿Qué contratos, Mateo?
No respondí. Pero noté algo importante. Su padre dejó de comer por unos segundos y me miró diferente. Muy poco tiempo. Solo un instante. Aunque fue suficiente para entender que alguien en esa mesa acababa de notar algo que Claudia todavía no veía. Yo ya no sonaba derrotado. Esa noche regresé solo a casa. Claudia decidió quedarse con su familia. Y honestamente, el silencio del apartamento se sintió más tranquilo que cualquier conversación de los últimos años. Me serví un vaso de agua. Dejé el teléfono sobre la mesa. Y me quedé mirando la ciudad por la ventana. Entonces recibí una llamada. La llamada que llevaba meses esperando. El proyecto había sido aprobado oficialmente. Y el edificio ya estaba entrando en su fase final. No sonreí. No celebré. Solo cerré los ojos unos segundos porque, en ese momento, entendí algo que cambiaría todo. Las personas que más te humillan suelen ser las menos preparadas para descubrir quién eres realmente. Si alguna vez te subestimaron por trabajar en silencio mientras otros presumían resultados vacíos, cuéntamelo en los comentarios. A veces, las personas más calladas son las que están construyendo algo que nadie imagina. Y lo que Claudia descubriría poco después, iba a destruir años enteros de humillaciones disfrazadas de matrimonio. Los días siguientes fueron extraños. Claudia actuaba como si aquella noche en el restaurante nunca hubiera ocurrido. Esa era una de sus habilidades favoritas, humillar, hacer daño, y después comportarse con total normalidad para que el otro terminara sintiéndose exagerado. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. La observaba caminar por la casa hablando de compras, reuniones y vacaciones futuras como si nuestro matrimonio siguiera intacto. Y ahí fue cuando entendí algo incómodo. Claudia no me veía como una pareja, me veía como una pieza fija dentro de su vida. Una pieza útil. Silenciosa. Predecible. Mientras ella desayunaba mirando redes sociales y comparando vidas ajenas, yo comenzaba reuniones privadas desde muy temprano. Durante años trabajé como desarrollador de software para empresas inmobiliarias. Lo que nadie sabía era que también había creado una plataforma digital para administración de edificios inteligentes. La diseñé completamente solo. Noche tras noche. Mientras Claudia dormía. Mientras su familia se burlaba de mi trabajo aburrido. Mientras todos asumían que yo nunca llegaría demasiado lejos. Y lo más curioso era que nunca sentí necesidad de demostrar nada. No al principio. Pero lo que vino después empezó a darme una claridad que no había tenido en años. Al comienzo, la plataforma apenas generaba ingresos. Hubo meses en los que pensé abandonarla. Meses agotadores. Sin vacaciones. Y hacía 6 meses, una firma internacional había comprado parte de mi tecnología para integrarla en varios proyectos nuevos. Uno de ellos era el edificio corporativo más ambicioso de la ciudad. Y llevaría el nombre de mi plataforma. Mi apellido incluido. Aún así, nunca dije nada en casa. No por miedo. Por estrategia. Porque cuando una persona te subestima durante demasiado tiempo, termina mostrando su verdadera cara sin darse cuenta. Mi único aliado durante esos años fue Iván, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba como abogado corporativo. Era uno de los pocos hombres que conocía toda mi situación. Una noche, mientras revisábamos documentos en su oficina, me dijo algo que se quedó conmigo. La gente arrogante se destruye sola cuando cree que ya ganó. En ese momento no respondí. Pero entendí exactamente a quién se refería. Porque Claudia ya actuaba como alguien que había ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Y ahí fue cuando decidí observar en silencio. Una tarde regresé antes de lo habitual. Apenas entré, escuché voces desde la sala. Claudia hablaba con su hermana. Iban tan concentradas que no notaron mi presencia. Entonces escuché una frase que terminó de romper cualquier duda dentro de mí. Estoy esperando el momento correcto para divorciarme, dijo Claudia con absoluta tranquilidad. Mateo no tiene cómo defenderse. Me quedé inmóvil detrás del pasillo. No por sorpresa. Por decepción. Ella continuó hablando mientras revisaba algo en el teléfono.
La casa está a mi nombre. Y honestamente, él nunca entendería documentos legales. Su hermana soltó una carcajada breve. Siempre fue demasiado confiado. No sentí rabia. Ni siquiera tristeza. Sentí claridad. Una claridad fría. Silenciosa. Como si de pronto todas las piezas comenzaran a acomodarse solas dentro de mi cabeza. No entré a la sala. No discutí. No hice preguntas. Pero ya había tomado una decisión. Esa misma noche llamé a Iván y le pedí iniciar discretamente una revisión completa de nuestras propiedades, movimientos financieros y acuerdos matrimoniales. 2 días después descubrimos algo peor. Claudia había estado moviendo dinero hacia una cuenta compartida con su hermana. Cantidades pequeñas. Difíciles de notar individualmente. Pero constantes. Cuidadosamente constantes. Iván reunió todo en silencio. Transferencias. Mensajes. Correos electrónicos. Fechas. Documentos. Recuerdo mirar aquellas carpetas sobre la mesa y pensar algo que me dejó helado. Yo había pasado años creyendo que enfrentaba desprecio emocional. Pero en realidad estaba enfrentando una planificación silenciosa. Y eso cambió completamente mi forma de verla. Mientras tanto, Claudia seguía disfrutando pequeñas humillaciones cotidianas. Comentarios disfrazados de bromas. Miradas. Silencios calculados. Como si todavía creyera que yo no veía nada. Hasta que llegó la invitación. La inauguración oficial del nuevo edificio tecnológico más importante de la ciudad. Cuando le mostré la invitación, apenas levantó la vista. ¿Y esto? Es para el evento del viernes. Ella sonrió con cierta superioridad. Déjame adivinar, ¿algún cliente importante? No respondí inmediatamente. Solo acomodé los papeles sobre la mesa. Entonces ella volvió a hablar. Por favor, Mateo, no hagas comentarios raros delante de empresarios importantes. La miré unos segundos. Tranquilo. No te preocupes. Esta noche nadie me va a ignorar. Claudia soltó una pequeña risa sin entender realmente la frase. Todavía pensaba que yo seguía ocupando aquella mesa pequeña junto a la cocina. Pero lo que descubriría esa noche, iba a cambiar completamente la forma en que me veía. Claudia se quedó mirando el edificio como si intentara convencer a sus propios ojos de que aquello no podía ser real. Salazar Smart Systems. Letras metálicas enormes sobre vidrio negro. Elegantes. Imposibles de ignorar. Por primera vez en muchos años, vi miedo auténtico en su rostro. No incomodidad. No vergüenza social. Miedo. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, casi sin aire. La miré tranquilo. Después de tantos años imaginando ese momento, pensé que sentiría satisfacción. Pero lo único que sentí fue calma. Mi trabajo. Ella soltó una risa nerviosa. De esas que nacen cuando alguien intenta sostener una realidad, todos saludándome por mi nombre. Uno de ellos incluso me abrazó frente a Claudia. Mateo, felicidades. El proyecto superó todas las expectativas. Tu plataforma va a cambiar el mercado. Estamos listos para la siguiente expansión. Vi cómo el color desaparecía lentamente del rostro de mi esposa. Y ahí fue cuando entendí algo que jamás había visto tan claro: Claudia nunca había querido saber quién era yo realmente. Solo quería confirmar la imagen pequeña que había construido sobre mí. Dentro del edificio, enormes pantallas mostraban demostraciones de la plataforma que desarrollé durante años en silencio. Cada función. Cada sistema. Cada avance. Todo aquello había nacido en noches largas donde ella repetía que yo no era nadie. Lo irónico era casi doloroso. Porque sí, yo había sido invisible. Invisible para personas que solo valoraban lo que podían presumir delante de otros. Pero lo que vino después fue aún más incómodo para ella. La ceremonia comenzó minutos después. Había periodistas, empresarios y representantes legales sentados frente al escenario principal. Yo debía dar un discurso breve antes del recorrido oficial.
Claudia intentó acercarse mientras ajustaban el micrófono. Mateo, creo que deberíamos hablar en privado. La observé unos segundos. Por primera vez, su voz ya no sonaba segura. Llevas años hablando, Claudia. Hoy me toca a mí. Ella bajó la mirada. Y no insistió. Subí al escenario mientras el salón quedaba completamente en silencio. Desde arriba pude verla sentada entre los invitados, intentando mantener la compostura mientras todo alrededor confirmaba una realidad que jamás imaginó. Respiré profundo. Y hablé. No conté detalles personales. No necesitaba destruirla públicamente para recuperar mi dignidad. Algunas personas creen que la justicia es humillar más fuerte. Yo ya había aprendido que no. Entonces dije algo simple. Algo que llevaba años guardando. Las personas más peligrosas no son las que gritan. Son las que trabajan en silencio mientras otros las subestiman. El salón quedó callado unos segundos. Después llegaron los aplausos. Largos. Sinceros. Y mientras escuchaba aquel sonido, recordé cada cena incómoda. Cada comentario. Cada pequeña humillación disfrazada de broma. No dije nada, pero dentro de mí entendí que el hombre sentado junto a la cocina finalmente había desaparecido. Pero la verdadera caída todavía no había comenzado. Cuando terminó el evento, Iván apareció acompañado de una mujer del despacho legal. Ambos llevaban carpetas en la mano. Claudia reconoció inmediatamente esos documentos. Su expresión cambió por completo. ¿Qué significa esto? Iván habló con absoluta calma. Hemos detectado movimientos financieros irregulares relacionados con bienes matrimoniales. Claudia palideció. Intentó sonreír. Después negar. Luego culpar a su hermana. Todo en cuestión de minutos. No es lo que parece, Mateo, escucha, yo puedo explicarlo, pero ya era tarde. Las pruebas eran claras. Transferencias constantes. Ocultamiento de fondos. Manipulación patrimonial. Nada exagerado. Nada escandaloso frente a cámaras. Solo suficiente para destruir completamente la imagen de hombre ingenuo que habían construido sobre mí durante años. Porque el hombre incapaz había documentado todo en silencio. Sin gritos. Sin amenazas. Sin espectáculos. Y ahí fue cuando decidí observar algo que nunca había visto antes en Claudia, desesperación real. Esa noche no hubo escenas dramáticas. No hubo insultos. No hubo venganza impulsiva. Solo consecuencias. Semanas después, el divorcio avanzó rápidamente. Recuperé gran parte de mis activos y vendimos la casa. Claudia perdió algo más importante que dinero. Perdió el control que tenía sobre alguien que creyó inferior durante demasiado tiempo. Lo último que me dijo antes de firmar los documentos fue casi irónico. Nunca pensé que fueras capaz de todo esto. La miré sin rabia. Sin orgullo. Solo cansado. Ese fue siempre tu problema. Nunca miraste más allá de lo que podías usar. Ella bajó la mirada lentamente. Y entendí que algunas personas no sufren cuando pierden dinero. Sufren cuando descubren que ya no pueden controlar la historia que contaban sobre ti. Hoy vivo tranquilo. Trabajo menos horas. Mi empresa sigue creciendo. Y aprendí algo importante, las humillaciones pequeñas destruyen lentamente, hasta que un día dejan de tener poder. Si alguna vez alguien te hizo sentir pequeño mientras construías tu vida en silencio, escribe tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte. Y si entiendes que la verdadera justicia no necesita gritar, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame en la próxima historia. Porque a veces, el hombre que todos llaman Don Nadie, solamente está esperando el momento correcto para revelar quién es realmente.